Bienvenida. Hoy nos metemos con un texto, denso, influyente. Fragmentos de El imperialismo, fase superior del capitalismo. Lo escribió Lenin en 1916, ojo, en plena guerra mundial y con la censura zarista encima. Sí, un contexto, complicado. Y nuestra tarea aquí, intentar sacar las ideas clave de ese análisis que hizo de la economía mundial de principios del siglo XX. ¿Qué veía él en los datos, en las estadísticas de académicos de la época? Buscaba desentrañar lo que él consideraba la esencia económica del imperialismo. Vamos a ver cómo describe esa transformación. Vale, pues vamos a ello. Uno de los primeros puntos fuertes es la concentración de la producción, ¿verdad? El texto arranca fuerte con eso. ¿Cómo describe ese paso de la libre competencia a otra cosa? Pues mira, según el texto, la libre competencia, que se suponía que era la base del capitalismo, pues genera inevitablemente la concentración. ¿Cómo? Las empresas grandes crecen, absorben o eliminan a las pequeñas. Es un proceso, digamos, natural dentro de esa lógica. Cita datos, por ejemplo, de Alemania a principios del siglo XX. ¿Sí? Decía que un porcentaje minúsculo de grandes empresas, como el 0,9%, ya empleaba a casi el 40% de los obreros y controlaba más del 75% de la fuerza motriz, de la energía de vapor y eléctrica. Una barbaridad. ¡Wow! O sea, una concentración enorme. Y eso, según el análisis, desemboca ya en los monopolios. Cárteles, sindicatos patronales, trust. Correcto. El argumento es que esa concentración llega a un punto crítico, digamos, donde surgen los monopolios. Vale. Y estos pasan a controlar cosas clave. Materias primas, mercados, fijan precios. El texto afirma que a principios del siglo XX esto ya era un hecho, era dominante en los países avanzados. Incluso en Inglaterra, que era la cuna del libre cambio. Incluso allí, sí, aunque quizá con formas un poco distintas. Lo presenta como una ley general, ¿sabes? Una característica inevitable de esa fase del capitalismo. Y subraya que esto trae relaciones de dominación, claro, ligadas a esos monopolios. Muy interesante cómo vincula esa concentración industrial con los bancos. Porque no los ve como simples intermediarios, ¿no? ¿Qué papel les da? No, para nada. El análisis describe que en la banca pasa lo mismo, una concentración paralela y masiva. Los bancos dejan de ser intermediarios modestos Ajá. y se convierten, según el texto, en monopolistas del capital financiero. Capital financiero, sí. Se fusionan, se entrelazan con el capital industrial. Habla de la unión personal, las mismas personas en los consejos de administración de bancos y de grandes industrias. Ya veo, los mismos dirigiendo todo. Eso es. Y de ahí surge ese concepto clave, el capital financiero. Una oligarquía, dice, que extiende sus redes por toda la economía y la política también. Da ejemplos de grandes bancos alemanes que controlaban cientos de sociedades industriales. Vale, tenemos capital industrial y bancario fusionados, concentrados, capital financiero. ¿Y cómo conecta el texto esto con el colonialismo, con la política mundial de la época? Pues la conexión que establece es muy directa. Ese capital financiero necesita expandirse, buscar nuevos sitios donde invertir, donde obtener beneficios. Claro. Entonces, a los motivos coloniales de siempre, digamos, los viejos motivos, el análisis añade la lucha por asegurarse fuentes de materias primas, que ahora controlan los monopolios, por la exportación de capital. Exportar capital, o sea, invertir fuera. Exacto, no solo exportar mercancías, sino el propio capital. Y también por conseguir esferas de influencia, zonas exclusivas y territorio económico en general. Y menciona que el mundo ya estaba repartido para entonces, ¿no? Sí, señala que hacia 1900 el reparto del mundo entre las grandes potencias, menciona a Gran Bretaña, Rusia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, estaba prácticamente completado. Calcula que para 1914, 6 potencias tenían el 86% de las colonias. Y esto, argumenta el texto, lleva inevitablemente a luchar por un nuevo reparto. Claro, si ya no queda nada por repartir. Hay que quitárselo a otro. Un reparto basado en la fuerza, en el poder económico y militar relativo de cada potencia, que además cambia constantemente. Pone el ejemplo de la lucha por el petróleo en Rumanía entre Rockefeller y los bancos alemanes. Hay otro concepto que me llama la atención, el de Estado rentista o Estado usurero, dice. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, introduce esa idea
describe a los países ricos, los imperialistas, que acumulan enormes capitales y, según el texto, viven cada vez más no tanto de producir, sino de exportar ese capital, de cobrar los intereses, vamos. Como prestamistas a gran escala. Exacto, lo llama el corte del cupón. Cita a Francia como un ejemplo muy claro de estado usurero. Y esto tiene consecuencias. ¿Cuáles? Pues, por un lado, dice que genera un sector social ocioso, rentista, que vive de eso, y por otro, y esto es polémico, claro, argumenta que esas ganancias extraordinarias permiten sobornar a las capas altas de la clase obrera. La aristocracia obrera. Esa es la expresión que usa, vinculando así el imperialismo con el oportunismo político dentro del movimiento obrero de los países ricos. Menciona que Engels ya había apuntado algo parecido en Inglaterra, por su posición de monopolio colonial anterior. Entonces, si resumimos la perspectiva del texto, el imperialismo no sería solo una política, no. Sería una fase entera del capitalismo. Eso es, con características propias. Monopolio, capital financiero, reparto del mundo y, parece, conflicto inevitable. Esa es la conclusión central del análisis que presenta. Lo define como una fase específica, monopolista, parasitaria o en descomposición, dice, y de transición hacia otra cosa. Agonizante, creo que también dice. También, sí. Y argumenta que esas relaciones de dominación, esa lucha constante por repartir y re-repartir el mundo, basadas en la fuerza cambiante de cada uno, son inherentes a esta fase. El desarrollo desigual, concluye, hace que las contradicciones bajo este sistema solo puedan resolverse por la fuerza. La verdad es que, el análisis es de hace más de un siglo, de un contexto muy concreto. Pero describe fuerzas económicas, concentración, poder financiero, lucha por recursos, esferas de influencia, que resuenan, ¿no? Si algunas de esas dinámicas de fondo que describe el texto siguen operando hoy. Es una reflexión interesante, creo, para seguir explorando cada uno por su cuenta. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias fascinantes.